han conocido ya de cuerpo entero la enfermedad en el capítulo pasado, ¿no? Y saben de su importancia, ¿no? ¿Por qué? Por la prevalencia, ¿no?, la frecuencia de la diabetes, ¿no? Por lejos la enfermedad endocrinológica más frecuente en el país y una de las principales enfermedades degenerativas que existen, propia de nuestros tiempos, de los estilos de vida que tenemos, ¿no? Y de tal manera que, como ustedes también saben, es una enfermedad que tiene connotación sistémica, ¿no?, con complicaciones macrovasculares y microvasculares. Y lo que respecta a la parte microvascular, ¿no?, uno de los órganos target más importantes y probablemente, como todas las enfermedades sistémicas en donde está involucrada este capítulo, el riñón, ¿no?, le da fundamentalmente pronóstico, inclusive de mortalidad a la enfermedad. Así como hablábamos en el lupus, que esta enfermedad estaba señalada por el componente renal, pacientes con nefritis lúpica eran más de riesgo de morirse que los que no tenían complicaciones renales. Algo así también sucede análogamente en la diabetes. Por eso la importancia también de, en un diabético, sobre todo cuando ustedes lo reciben por primera vez, evaluar la posibilidad de que tenga nefropatía, porque la pregunta clásica es, ¿todo paciente diabético tiene nefropatía? ¿O en algún momento de su vida va a desarrollar nefropatía? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, ahora sí les permito que lo digan en coro. Todo paciente, afirmación, verdadero o falso. Marcar, todo paciente con nefropatía, con problema, con diagnóstico de diabetes mellitus, desarrolla nefropatía en algún momento de su vida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. Que no todos los diabéticos, aún no controlados, pueden hacer con los pacientes. ¿Sí? ¿Y por qué, doctor, uno sí o uno no? Eso es una situación, una pregunta compleja de resolver. Debe haber factores genéticos, ¿no?, famosos antígenos de histocompatibilidad, ¿no?, todo un tema, probablemente, ¿no?, que se reduce de manera compleja al ámbito genético, de por qué es un misterio, de por qué un diabético sí y otros no desarrollan enfermedad renal. Pero ya saben la cantidad de diabéticos que hay en el mundo. Y ya saben que casi menos del 50% de ellos hacen alguna forma de enfermedad renal. Y a pesar que es menos del 50%, son cantidades, son millones de pacientes, inclusive en el Perú. ¿Cuántos diabéticos hay en el Perú? Debe haber dicho el doctor Calderón, ¿no? ¿Cuántos diabéticos hay en el Perú? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en el Perú? Epidemiología de la diabetes. ¿No? Claro, más o menos algo cercano a los 3 millones, ¿no? Y si ustedes dicen, si es menos del 50%, 1,5 millones, póngale 1 millón. ¿No les parece 1 millón una cantidad ingente, importante? Y de hecho, ese millón casi, si uno lo deja desarrollar, va a desarrollar, si no hace uno nada por esos pacientes, enfermedad renal crónica terminal. Y es por lejos la primera causa de pacientes en diálisis en el Perú y en cualquier parte del mundo. La nefrología no sería una especialidad algo rentable si no hubieran diabéticos. Gracias a los diabéticos, los doctores, los colegas de nefrología dan de educar a sus hijos, ¿no? Porque si no existiera sería raro, los problemas renales serían infrecuentes, no sería nada rentable, ¿no? Entonces la diabetes contribuye, ¿no?, un poco sarcásticamente, si cabe el término, en producir este tipo de problemas mayoritarios a nivel renal. ¿Qué es la nefropatía diabética? Se define aquella situación clínica en donde existe una albuminuria de 30 miligramos por gramo de creatinina. Acá viene la famosa tasa ACR, ¿no?, en inglés, ¿no?, el rate, ¿no?, el ratio de albúmina sobre creatinina. El ACR, que es típicamente más de 30 miligramos por gramo. ¿Ese examen se hace rutinariamente? Se hace rutinariamente. En cualquier laboratorio regularmente preparado, ustedes pueden pedir algún microalbuminuria y se los hace. Y en un diabético diagnosticado, ¿no?, piden esa albuminuria
y también que se caracteriza o por la reducción progresiva, va acompañado por lo generalmente de la tasa de filtración glomerular en el contexto de una diabetes de larga duración. Característica importante, una diabetes de 1 o 2 años de evolución no hace un problema de microalbuminuria. Tiene que pasar años. Y por lo menos se sabe que en la historia natural no debe ser no menos de 10 años, ¿no?, de diabetes. Cualquiera, inclusive también en la diabetes tipo 1, pero por lo menos en la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2 puede estar en cualquier momento. Ya les debe haber dicho el doctor Calderón o los profesores endocrinos, ¿no? La diabetes es una de esas tantas epidemias silenciosas, ¿no? Un montón de gente camina por la calle, que le dice que es saludable, que es tranquilo, y mucha gente, ellos le dicen, no saben que son diabéticos, hasta que no le piden una glucosa, ¿no? Entonces, inclusive, uno de los sagas, que les mostré ayer con 6.9, ¿no? Uno diría, doctor, ese paciente con diabetes debe ser una diabetes de largo tiempo, maltratada, ¿no? Nada, era el debut de su diabetes, el de la cetosis diabética, uno de los sagas de ayer. No sabía que era diabético y debutó así. Eso para que vean lo silencioso que es esta enfermedad, ¿no? Que puede ir produciendo daño. Como el tiempo es corto de diabetes tipo 1, ¿quiénes son? Niños, ¿no? Un niño de 8 años puede ser diabetes tipo 1, el doctor tiene que ser 10 años, tiene que ser antes de que sea fecundado su diabetes, que se vaya desarrollando, ¿no? Se asume que por lo menos en diabéticos de tipo 1, por lo menos 5 años. Y en los diabéticos tipo 2, sí, 10 años. Pero como saben, la diabetes tipo 2 es diabetes de adultos, ¿no? Entonces en ellos ya se asume que por lo menos son 10 años de evolución. Y puede estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2, por eso, ¿no? Si diagnosticamos cetoacidosis y no lo sabía el paciente, o hiperosmolar y no lo sabía el paciente en diabetes tipo 2, ¿cómo será? Pues un problema renal, asintomático en un paciente, sobradamente. Y se asocia generalmente con retinopatía. Otro dato importante, los diabéticos, la gran parte de los pacientes diabéticos tienen alguna forma de retinopatía. De tal manera que a veces, parafraseando ciertos profesores de antaño, que siempre les digo, ¿no?, parafraseando a los maestros de antes, ¿no?, ellos decían, los ojos no son la ventana del espíritu, sino recordar una frase filosófica, ¿no? Mucha gente dice, yo conozco a la gente mirándola a los ojos. ¿Vale? Y tienes razón de ser, mirándote los ojos, hace algunos la radiografía, ¿qué clase de persona es? ¿No? Bueno, eso trasladando un poco la medicina, ¿no? Mirándole la pupila y a través de ella la retina, puedo ver de paso cómo está el riñón. Poco probable que un paciente con retina normal tenga nefropatía diabética. Como medicina es una ciencia no exacta, es una ciencia relativa, se puede decir en gran mayoría que no hay paciente, no habría paciente con nefropatía si no tiene retinopatía. Otra característica importante. Y en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, en el curso de una diabetes se cumplen estas características. Entonces, si uno voltea un poco la situación, una enfermedad renal crónica de diversas, y no me refiero a los terminales necesariamente, ¿no?, a una enfermedad renal crónica, ya ustedes saben a partir de cuándo es enfermedad renal crónica, ¿no?, una depuración menos del 60%, y a veces estos pacientes están caminando nomás, abran la puerta porque va a fastidiar. De otra causa, en diabetes debe considerarse ¿cuándo? ¿Cuándo se considera esto? Ni siquiera disculpas, ¿no? Ni siquiera se pide disculpas, ¿no? No, buenas tardes y disculpe, doctor. Disculpe por interrumpir la clase. Hay algunas cosas que creo que, varias cosas, tengo que reducirme no solo a la universidad, sino al colegio también, creo, ¿no? Bien. ¿Hay enfermedad renal crónica de otra causa en diabetes? Por supuesto que sí. La clásica afirmación que uno preguntaría, ¿qué? ¿Toda nefropatía que se ve en un diabético es por nefropatía diabética? La respuesta es, bueno, ya según eso ya nos está entrenando, doctor, que decir que no. La gran parte será, pero hay un porcentaje que no lo es, ¿no? Entonces, ojo, tengan cuidado, toda nefropatía o
cuadro renal que aparezca en un diabético, probablemente sea por diabetes, pero hay que ver que no lo sea. ¿Cuándo se plantea eso? Cuando hay una albuminuria o síndrome nefrótico o disminución de la filtración glomerular de rápida evolución. Por lo que acabo de decir en la parte superior, ¿no? Tiene que tomar 10 años, es lento. Pero si ustedes ven un síndrome nefrítico, ¿no? De un mes de evolución, con la creatinina que le sube en solo un mes, cuando la tenía previamente normal, en un paciente diabético, no, esa es cualquier nefropatía de cualquier etiología, menos por diabetes. Porque eso no es, así no funciona la nefropatía diabética, ¿no? O la albuminuria, si ustedes están viendo también, cada 3 meses puede estar testeando, ¿no? Y la albuminuria aparece rápidamente, es raro. Un sedimento urinario activo, activo que se ve, ¿qué significa? Cilindros, o hemáticos o leucocitarios, ¿no? Puede ser otra enfermedad también de naturaleza, aparición brusca. Eso no es un sedimento urinario de un diabético. Puede ser de un lúpico, de una vasculitis, de otra cosa. Una enfermedad renal crónica sin retinopatía en diabético de tipo 2. Ya lo estamos diciendo, ¿no? Duden del diagnóstico de una nefropatía en un paciente diabético si la retina está normal. No le digo que no lo hayan, pero que puede haber casos, sí, pero lo más probable es que no lo sea. Entonces hay que echarse a buscar otras causas. Y bueno, lo que casi pocas veces hacemos, pero sí, el diagnóstico concluyente se hace básicamente por la biopsia renal, pero todos los pacientes con nefropatía diabética se les hace biopsia, no todos, a la mayoría, no terminan en biopsia. Donde lo que tiene que haber concluyentemente es alguna forma de hiperplasia mesangial y alguna forma de glomerulosclerosis nodular en la biopsia renal. No sé si ustedes han escuchado la famosa lesión de Kinsey-Wilson, ¿no? Que algunos profesores llamaban la lesión patognomónica renal de diabetes. Patognomónica en medicina significa que solamente se ve en eso y no en otra condición más. Bueno, y algunos profesores lo decían así, ¿no? Pero eso ya vamos a verlo con un poco más de detalle en las siguientes, ¿no? Lo que se aprecia es que haya, como ustedes saben, hay microaltenación macrovascular y microvascular o microangiopatía a nivel glomerular en la diabetes, ¿no? Fundamentalmente en el glomérulo, donde están los vasos, el ovillo de vasos, ¿no? A raíz del nacimiento de la arteria aferente, se va enroscando suavemente y después sale el eferente. Y ahí se le ve. Caracterizado por una albúmina de más de 30 miligramos por gramo, una microalbuminuria, ¿no? O una tasa de filtración estimada a 60 mililitros o un minuto metro por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y también puede verse, por lo general, va acompañado de hipertensión arterial de estos pacientes. La enfermedad renal diabética es fuertemente asociada, es un factor, ¿no?, independiente de enfermedad cardiovascular. O sea, en la diabetes a veces no se sucede que todas las complicaciones van juntas. Problemas de nefropatía diabética, cardiopatía diabética, enfermedad vascular diabética, no se ve todo junto. A veces va uno, va otro, por separado, ¿no? O uno no está, tranquilamente. Pero cuando se desarrolla nefropatía diabética, de algún grado, inclusive de microalbuminuria, la enfermedad, el riesgo de que haga enfermedad cardiovascular por secundaria, no tanto por la diabetes, sino por el problema renal, aunque sea incipiente, aumenta el riesgo 15 veces más. O sea, un paciente diabético que no tiene nefropatía tiene un riesgo como 1 de hacer un infarto de miocardio, y un paciente que tiene alguna forma de nefropatía diabética puede tener un riesgo de hasta 15 veces de tener un infarto de miocardio. O sea, eso se llama factor de riesgo independiente. La diabetes ya de por sí es un factor independiente cardiovascular, pero se la agrava más si tiene enfermedad renal de alguna forma. Y a medida que se va desarrollando gravedad, ¿no?, más severa es esa enfermedad renal, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso que la mortalidad es hasta 20 a 40 veces más en un paciente con diabetes o nefropatía que sin ella, ¿no? Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y terminal en el 90%. De 10 pacientes, si ustedes
dan una vuelta por acá, inclusive por nuestro centro de hemodiálisis, ¿no? O un centro de diálisis cualquiera, una clínica dialítica particular, de los 10 pacientes que están dializándose, 9 son por diabetes. Y uno es por lupus, uno es por vasculitis, uno es por una glomerulopatía primaria, y los 9 restantes son diabéticos, para que vean la trascendencia de la enfermedad renal crónica terminal y diabetes como causa. Acá está el porcentaje que les decía, 30% de los diabéticos tipo 1 y 25-40% de los diabetes de tipo 2 llegan a ser nefropatía. Quiere decir que ni siquiera se llega al 50%, menos a más porcentaje, de diabéticos que hacen por historia natural nefropatía diabética. O sea, no todos, es algo menos de la mitad. Pero hay que tener mucho cuidado por ese porcentaje, por esa cantidad importante de pacientes renales por la diabetes en esta entidad. Acá haciendo énfasis a lo que ya se está comentando. La nefropatía es rara en diabéticos en los primeros 5 o 10 años de la enfermedad. Aún así, ¿no? Para eso son los famosos chequeos. Los chequeos son los famosos chequeos preventivos que ustedes habrán escuchado. Los chequeos anuales, me voy a hacer un chequeo preventivo, dice. ¿No? Chequeo preventivo significa que, a pesar de que yo no tenga nada, de repente a partir de su edad, o unos 3, 4 años, se le pueden hacer chequeos preventivos anuales, por si acaso, a pesar de que no tenga nada, ¿no? Pero mi mamá es diabética, por si acaso. Entonces, ¿qué hacen? Un chequeo preventivo es una anamnesis, un examen físico completo, que va a ser seguro irrelevante, ¿no? Y vamos a ver los análisis. Un análisis, todos glucosa normal, no son diabéticos, ¿no? Y de repente, ya, en una de las glucosas, ¿no? Dios los libre, ¿no? En 5 años ya está saliendo en rangos de prediabetes, ya tienen 110 de glucosa, ¿no? Otros tienen hemoglobina glicosilada en 6, ¿no? Entonces ya, ¿no? Poco ya que, pero yo no siento nada, pero parece. Ahí le ponen un poco la línea. Ya empiezo a ser probablemente diabético, ¿no? Entonces, y obviamente ustedes le toman una urea de creatinina, es normal. Una microalbuminuria, que quizás sea también negativa, normal. Pero ya ustedes están arrancando, aquí estoy arrancando con una potencial diabetes, ¿no? Entonces, sin ninguna intervención terapéutica, y ustedes van a ser diabéticos porque ya lo señaló ya el determinado nivel de glucosa, a pesar de que estén asintomáticos, ¿no? En 10 años no van a ser nefropatía. Si ustedes no hicieran nada por su salud, recién a partir de los 10 años empezaría a elevarse un poquito la albúmina, como vamos a ver en la línea de tiempo, una gráfica que vamos a ver en breve. Recién ahí empieza. O sea, la nefropatía es una complicación recontra tardía de la diabetes no tratada. Y el riesgo se incrementa en un diabético 3% al año luego de los 15 años, o sea, se empieza a acelerar más todavía. En esta gráfica se le presento básicamente casi una especie de las fases de la nefropatía hepática desde el punto de vista clínico laboratorial, desde que hace una excreción todavía de albúmina normal, pasando por la etapa de microalbuminuria, ya saben ustedes cuál es, entre 30 a 300 miligramos, ¿no?, por gramo de creatinina, o la proteinúria manifiesta, que es por encima de ello, y evidentemente cuando hacen terapia de reemplazo renal, ya, o sea, riñones terminales. Esta es la relación entre nefropatía diabética y mortalidad cardiovascular. Y todos los que se morirían por enfermedad cardiovascular, ¿sí?, dejáramos de desarrollar. Si está en etapa de albuminuria, 1.4, o normal, 1.4. En microalbuminuria, 3%. Si está en proteína manifiesta, 4.6. Y si estuvieran en terapia de reemplazo renal, ¿no?, la mortalidad llega al 20%, por esa razón, en estos grupos de pacientes diabéticos. Entonces, uno diría, bueno, ya tengo diabetes, ¿no?, pero voy a desarrollar nefropatía diabética. En la población diabética, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer nefropatía diabética en los diabéticos? Y acá pueden ver, ¿no?, una serie de factores
donde ha incluido 3 variables, ¿no? La susceptibilidad, es decir, están propensos, no es que lo hayan desarrollado, están propensos a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermedad renal diabética, perdón. La propensión o susceptibilidad, que se inicia sí o sí, y los que progresan, porque a veces se inicia y se queda ahí nomás. Mi microalbuminuria, y por razones no explicadas, se queda en microalbuminuria muchos años. Qué bueno, ¿no? Pero los que tienden a progresarse ese microalbuminuria también está ahí señalado. A la edad, evidentemente, de más edad, susceptible, pero no de iniciar ni menos de progresar. El género masculino también es más propenso a iniciar, a tener, no tanto a iniciar y progresar. Los de la raza negra hispana, como la nuestra, a iniciar y a progresar, ¿no? Y acá, la historia familiar, siempre papá o mamá diabético, tengo la susceptibilidad, pero no tengo el factor de iniciar o progresar. Pero ya que tienen susceptibilidad, iniciar y progresar, los que hacen hiperglicemia y no la controlan, ¿no? Inclusive hacen una vida nada contraria a los estilos de vida que debe tener un diabético. La obesidad lo mismo, la hipertensión también es medio importante, ¿no? Y también la alta ingesta proteica es un factor de riesgo de progresión, y eso lo vamos a ver en el manejo de los pacientes con nefropatía diabética. Pobrecitos, no solo hay que restringirle la glucosa, sino un poco las proteínas. A pesar que uno dijera, ¿no? Hay que proteinizarse, hay que comer ricas proteínas. No, acá es un efecto lesivo. Y también lesiones renales agudas. Ojo, esto va para factores en donde uno podría poner en peligro un riñón. Por ejemplo, utilizar aminoglucósidos, ¿no? Como aminacasina para una infección, o sustancia de contraste que está muy de moda para una serie de estudios contrastados. Entonces, son nefrotóxicos. Y un paciente diabético puede iniciar un problema, a través de un problema agudo, una AQI, y luego progresar a una enfermedad renal crónica, este tipo de... Entonces, esos factores de riesgo nos permiten ver, hay que tener cuidado, qué diabéticos pueden desarrollar esta complicación, la enfermedad renal diabética. A grandes rasgos, la fisiopatología. Existen diversos factores hemodinámicos, metabólicos, inflamatorios, ¿no? Factores hemodinámicos, básicamente sustentados en 2. En hiperfiltración, ¿no? Y la famosa, que está de moda, activación de la retroalimentación túbulo-glomerular no regulada, donde hay un aumento de la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo contornado proximal. Ustedes saben muy bien por fisiología que en el túbulo contornado proximal se absorbe o reabsorbe la mayor parte del sodio y alguna buena parte de la glucosa ya filtrada, ¿no? Pero en los diabéticos esto es más activado. Hay como un feedback, que es un feedback positivo, permanente, entre el glomérulo y el túbulo, y una retroalimentación permanente. Eso está muy bien tipificado como génesis de una de las grandes explicaciones en la nefropatía diabética. Y acá hay una consecuencia de este conocimiento, una consecuencia terapéutica. Hay que contrarrestar esta retroalimentación túbulo-glomerular, ¿no? Con los famosos fármacos, ¿no? Que inhiben del transporte de glucosa y de sodio. Los famosos SLGT2, que seguro hasta acá los tenían, pues, ¿no? En la terapia, como, ¿no? De la diabetes como uno de los grandes pasos que se ha dado este siglo, o esta década. Esto era último, no están de hace 20 años, esos últimos 10 años, 5 años. Y por otro lado, un aumento de la presión intraglomerular. Se sabe muy bien que cuanto más cantidad de líquido se filtra en el glomérulo, ocasiona un aumento de presión dentro del glomérulo y hay más estrés mecánico sobre la pared de los capilares. Eso origina, ¿no? Mayor hipercelularidad y a la larga esclerosis. Ya saben que glomerulosclerosis significa cronicidad y destrucción de capilares peritubulares. Y esto, además, va liberando una serie de factores proinflamatorios y fibróticos que van haciendo un escenario más perjudicial al glomérulo o alrededor.
Eso como parte de factor hemodinámico. Por eso que es importante disminuir la presión intraglomerular, que es favorecida por la disminución de la resistencia o la vasodilatación de la arteria aferente. Lo que se tiene que hacer inteligentemente es disminuir la vasodilatación de la aferente y favorecer la eferente para liberar al glomérulo de esa presión. Eso también tiene una consecuencia farmacológica. Ahí actúan fundamentalmente los antagonistas de los inhibidores ECA y los antagonistas de los bloqueadores de angiotensina 2, precisamente a nivel de esas arteriolas aferentes y eferentes, que tienen como consecuencia disminuir la presión intraglomerular. Además hay factores metabólicos. La hiperglicemia, también ustedes lo saben muy bien, activa una serie de rutas reactivas de oxígeno, los factores, las famosas activaciones de la sustancia de oxígeno, los radicales libres de oxígeno, que son radicales proinflamatorios, ¿no? Esto conspira con la función mitocondrial y la vía de los polioles, ¿no? Y de otros sistemas más, que tienen como producto final que empieza a haber una glicosilación avanzada que oxida macromoléculas y esto a la larga produce un daño tisular a nivel de glomérulos y túbulos. Asimismo, factores inflamatorios propiamente expresados a través de interleuquinas, la 1, que es una interleuquina quimiotáctica, o sea, atrae células inflamatorias, la interleuquina 6, que se han visto que produce hipertrofia renal y lesión glomerular per se, ¿no? Y la interleuquina 18 que induce aumento de la albuminuria. O sea, hay interleuquinas más o menos específicas, nefrotóxicas, producto de la liberación de factores inflamatorios. Y con esto, además, se nota que claramente en los pacientes con nefropatía puesta de manifiesto, hay una permanente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso a la larga conduce a una fibrosis renal y una atrofia tubular, es decir, a cambios crónicos. Esto ya saben que tiene que ser regulado, tiene que ser bloqueado a través de los inhibidores ECA o los bloqueadores de angiotensina 2. Y también en general lo que se ve es una autofagia desregulada. Normalmente en nuestras células sucede una especie de apoptosis, ¿no? Toda célula tiene como un ser humano un tiempo de vida media y por tanto llega hasta determinada edad o tiempo de vida, ¿no? Entonces empieza, muchos de los mecanismos de apoptosis se expresan por autofagia. Y la autofagia es un fenómeno natural, pero moderadamente. En la diabetes lo que se ha notado es una autofagia que no tiene control, que está fuera de control, y se va destruyendo células normales. Bien, pasamos de la parte fisiopatológica a la parte histológica, la biopsia, que también, como el lupus, la enfermedad renal en los diabéticos tiene fases, tiene tipos de histología, sí. Pero no es como en el lupus necesario, tenemos que hacer biopsia para ver de qué se trata el caso, ¿no? Pero esto simplemente para un poco describirles cómo es un poco la historia natural, ¿no?, vista en la patología de la nefropatía diabética, ¿no? Como siempre, del 1 al 4 es de lo reciente, de lo leve, a lo 4 lo más avanzado y definitivo. El 1, ¿no?, es prácticamente alteraciones mínimas, como siempre, puesta de manifiesto sobre todo por microscopía electrónica, ¿no? Hará alusión pues a aquellos cambios que suceden de 5 a 10 años, totalmente asintomático desde el punto de vista clínico y laboratorial. Pero sin embargo ya va sucediéndose algunos compromisos, por ejemplo el engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Son cambios un poco específicos. Ya en la etapa 2 hace que haya una proliferación mesangial, una expansión del mesangio. Ustedes saben que el mesangio son las células que están entre los capilares, ¿no?, dentro del glomérulo. Entonces empieza a haber una proliferación del mesangio. Con la, evidente, y eso se pone manifiesto con las biopsias, ¿no? Hay A y hay B basado en la cantidad de mesangio implicado. En la clase 3 de la biopsia está lo que se conoce la glomerulosclerosis nodular, o lo que lo decía alusión, ¿no?, cuando empezamos a comentar sobre la enfermedad,
las famosas lesiones de Kinstel-Wilson, ¿no? Que se conocían como hallazgos anatomopatológicos patognomónicos de la nefropatía diabética. Es la fase de esclerosis por parches, por segmentos, por nódulos, como dice, ¿no? ¿Por qué? Para que la siguiente fase, la 4, es la glomerulosclerosis avanzada diabética, donde ya no son nódulos, ya es todo, ya hay una esclerosis glomérulo global, más del 50% de glomérulo. Ya expresa ya enfermedad renal crónica avanzada o terminal por lo general. Bien, en esta gráfica les presento, ¿no?, un poco la historia natural de la enfermedad y su correlato con los exámenes de laboratorio, ¿no? Acá en la parte inferior, el número de años de diabetes. Desde que se inicia el diagnóstico o que empieza el día 0 de su diabetes, hasta, por ejemplo, 20 años. ¿Qué sucede? A estos pacientes, si usted a los diabéticos le hace microalbuminuras anuales, parte de los chequeos son que uno se haga depistaje anual. Este año salí libre con todos mis exámenes. Parte del chequeo del diabético, no sé si se los habrá, debe habérselos enfatizado el doctor ¿no?, Calderón o los profesores que tocaron el tema, que en los chequeos de un diabético normalmente debe incluir microalbuminuria anual, para ver en qué momento aparece, ¿no? Y solo así se pudo determinar, ¿no?, cómo es la historia natural de la nefropatía diabética en diabéticos. Acá nada, van 5 años, nada. Ya en algunos ya empieza a expresarse, y ya promedio 10 años, ¿no?, empieza a verse la microalbuminuria, ¿no? En algunos un poco antes de los 10 y otros, casi todos, si hacen nefropatía diabética, todos van a tener alguna microalbuminuria, ¿no? Que puede ser de 20 a 200, otros dicen de 30 a 300. ¿Sí? Pero generalmente el criterio es 30 a 300 miligramos, ¿no?, por gramo de orina de 24 horas. Bueno, hasta ahí solo es microalbuminuria. Luego, pasados los 10 años, entre los 10 a los 15, si uno no hace nada, ya esta microalbuminuria deja ser tal para ser proteinuria, lo que se llama proteinuria manifiesta. Y ya va por 15 años, ¿ya?, y ya tiene proteinuria, ¿no?, camino al síndrome nefrótico. Y entre 15 y tocando la puerta de los 20, si uno no hiciera nada por estos pacientes con nefropatía diabética van inexorablemente a la enfermedad renal terminal. Para eso, en simultáneo, se toma la creatinina. Miren, la creatinina recién empieza a subir en la nefropatía a los 15 años de diabetes, cuando ya tiene proteinuria de algún grado. Y por ende, la filtración glomerular va bajando. O sea, ya con esto puedes colegir que el medir una creatinina y filtración glomerular no es la mejor medida para hacer despistaje de nefropatía diabética. Cuando lo hacen y empieza a estar alterado, ya está avanzado, ¿no? Ya han pasado más de 10 años a los 15. La manera más precoz es microalbuminuria. De tal manera que clínicamente la nefropatía diabética tiene etapas, ¿no? La que se llamaba, la primera etapa, la hiperfiltración glomerular. Un aumento del flujo glomerular con hipertrofia renal inclusive. Estos pacientes, cuando uno le hace la depuración de creatinina, inclusive tiene 110, 120% de depuración de creatinina. O sea, es un super riñón, está muy bien. No, está muy bien porque está trabajando más de la cuenta. Y ese trabajo más de la cuenta prácticamente va a tener un impacto en muy poco tiempo a empezar a declinar la función renal. Pero es la primera etapa de hiperfiltración. Ya saben que esa hiperfiltración aumenta la presión intraglomerular y eso es un factor hemodinámico, como hemos visto, ¿no?, que conspira con la función renal y da, como alguien diría, el play de honor, el inicio del partido del daño renal. No conviene que esté en 120, 130, 115 de depuración de creatinina. Eso es el inicio de la etapa. Luego viene la microalbuminuria, ¿no?, de 30 a 300 miligramos en orina en 24 horas. Y puede haber un declinamiento variable, inclusive por encima del famoso 60, ¿no?, de tasa de filtración glomerular, ya va declinando ya la depuración de creatinina. Y esta microalbuminuria es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos mayores con diabetes tipo 2.
por lo que hemos comentado ya, ¿no? Diabetes, nefropatía diabética, factor predictor de enfermedad cardiovascular independiente. ¿Cómo lo sé? A través de la microalbuminura. Esos pacientes hay que vigilarlos cardiovascularmente permanentemente. Por este hecho, la microalbuminura está fuertemente asociada a retinopatía, a enfermedad vascular periférica y a neuropatía, complicaciones microvasculares de la diabetes. Y va incrementándose, esta microalbuminura puede, como es factor independiente de enfermedad cardiovascular, va a ir produciendo hipertensión arterial, alteraciones lipídicas, el colesterol, ¿no? El perfil lipídico se va alterando y disfunción endotelial. De tal manera que en microalbuminuria ya es pertinente hacer intervenciones terapéuticas, incluidas farmacológicas, ¿no? Para esa microalbuminuria, y con eso ustedes están tratando preventivamente el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, además de la complicación renal. Ya cuando hay albuminuria persistente, o algunos le dicen nefropatía establecida, cuando hay más de 300 miligramos en orina en 24 horas, es una nefropatía diabética manifiesta. Es el heraldo, ya acá es que va a haber enfermedad renal crónica y hay que tratar de frenar eso, parar eso, con complicaciones cardiovasculares respectivas. La hipertensión y la retinopatía son la regla. Y de ahí, lo que normalmente, ¿no? Siempre se nos decía, ¿no? A medida que pasa la vida por encima de los 40 años, hay un declinamiento natural de la función renal. No, 1 milímetro por milímetro al año es renalmente a partir de los 40 va disminuyendo la función renal. Eso es natural, eso es fisiológico. Si alguien tiene 100 de depuración de creatinina y está en los 80 años, y a partir de los 40 disminuye 40 puntos. Es decir, 60, para 80 años de edad, ojo, 60 milímetros por minuto, ¿no?, de depuración de creatinina es normal. Pero doctor, ya hemos quedado que enfermedad renal crónica es por debajo de 60. Sí, eso será para promedio de gente de 30, 40, 50 años, pero para un señor de 80 años, 60 es normal, ¿no? 60 es normal porque es el declinamiento natural de la vida. Pero ojo, eso es bajando 1 al año. Cuando hay esta etapa albuminuria, se baja 5 al año. O sea, ya ustedes pueden sacar cuenta, ¿no? Si tenía depuración de creatinina, por decir 80, y tiene 10 años en ese plan, ¿no? 10 por 5 es 50. Réstelen a los 80 que tenía, 80 menos 50, 30. Ya depurará en 5 años, ya está en 30. 30 de depuración, o sea, casi tocando la puerta de la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, de hecho, la albuminuria importante acelera el declinamiento de la filtración glomerular. Y rápidamente, ahí sí, ¿no? Rápidamente no hablo en 10 semanas, por si acaso. En años, en pocos años, alcanza el síndrome nefrótico. Bien, diagnóstico de la nefropatía diabética. Tiene que haber diabetes confirmada, para empezar. No hay nefropatía diabética sin diabetes. Y ya es presencia de enfermedad renal, con un ACR, una tasa de filtración, alguna creatinina de 30 miligramos por gramos, o una concentración de albúmina mayor de 20 miligramos por litros. Siempre pidan que no sea una muestra, sea 2 muestras. ¿Por qué? Porque los laboratorios pueden fallar. A veces un laboratorio, ¿no?, por más prestigioso que sea, puede, como cualquier fenómeno humano, fallar, y solo nos guiamos por un examen y ya rotulamos mal, ¿no? Entonces, que sean en 2 muestras como mínimo. Se repiten esas 2 muestras, van parecido por ahí, está confirmado el problema. Siempre, y esto es válido, siempre lo hagan para cualquier examen de cualquier enfermedad, digamos, importante, ¿no?, para estar asegurados. Seguro eso le han hecho en diabetes, ¿no? La diabetes no se diagnostica con una glicemia o con una hemoglobina glicosilada. Lo repiten de nuevo para seguridad, y si se repite, da el diagnóstico. El tamizaje de albuminuria se hace a los niños diabéticos, o sea, a partir de 5 años, y en el momento de diagnóstico de diabetes en cualquier momento. Perdón. Clase, sí,
albuminuria se hace a los 5 años de la diabetes tipo 1. Por ejemplo, un niño a los 8 años le diagnostican diabetes tipo 1, a los 5 años, a los 13 años ya le pueden estar haciendo tamizaje frecuente, ¿no? Y al diabético tipo 2, en cualquier momento que ustedes han hecho el diagnóstico de diabetes, aún asintomático, vuelvo a repetir, mejor son esos pacientes, porque esos pacientes diabéticos tipo 2, entre comillas, sin pocos síntomas, que solamente con la glucosa le han encontrado 200, por decir, ¿no? Diagnóstico de diabetes, a esos de saque, ese mismo momento le hacen su tamizaje de albuminuria y de ahí van siguiéndonos anualmente. La tasa de filtración glomerular sobre los niveles persistentemente menores a 60 son significativos y por lo cual requieren la medición de la filtración glomerular por lo menos cada 3 meses en diabéticos. En diabéticos estamos hablando con filtración menos de 60 o depuración menos de 60. ¿Por qué? Porque esos están en camino a ser enfermedad renal crónica en cualquier momento. Entonces, ustedes le hacen, ustedes saben que, ya hemos conversado creo algo de eso, que la depuración de creatinina se hace de manera práctica y usual bajo 2 formas. O hacen la fórmula de la depuración de creatinina, la fórmula de Crokov, o piden o hacen el examen propiamente, es la medida. Otra cosa es la hallada, la calculada, y otra cosa es la medida. La medida sí la hacen en laboratorio, donde le van a pedir análisis de sangre al paciente y orina 24 horas. Y van a determinar ahí la creatinina en sangre y en orina. Y con eso hacen la depuración, de preferencia que sea por laboratorio, ¿no? Y en un diabético con menos de 60, cada 3 meses hay que ir viendo eso. Ese es un poco el screening, un poco que se hace en un diabético de complicación renal en una diabetes, ¿no? Ya sea por un uroanálisis, un examen, un sedimento urinario, ¿no? O más exactamente con la relación albúmino-creatinina, el ratio de albúmino-creatinina, el ACR, ¿no? Y ahí pueden obtener, pues, ¿no? Si sale más de 2.5, acá se dicen hombres, más de 3.5 en mujeres, pero promedio en 3, ¿no? Lo reconfirman a los 3, a los 6 meses para ver si hay microalbuminuria. Lo mismo por otro lado, el despistaje también. Y por otro lado, la tasa de filtración glomerular. Si le encuentran menos de 45, ¿no? Inmediatamente lo refieren a un clínico experto, ya sea en nefrología o diabetes, para que valore de cerca esto. Y si también se repitiesen los valores de creatinina, del ACR, es decir, de albúmina creatinina ratio, ¿no? Y lo confirman por segunda ocasión, también tienen que enviarlo donde un experto. Pero acá ya van iniciando algo importante. Inician terapéuticamente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, los famosos inhibidores SECA o bloqueadores de angiotensina 2, ¿no? Van iniciando, ¿no? ¿Para qué? Porque esta es precisamente la etapa, la de microalbuminuria, donde ustedes pueden hacer cambios en la historia natural de la nefropatía diabética en un paciente diabético. Esta es una de las formas de lentecer o inclusive suprimir la aparición de nefropatía en diabetes. Precisamente el año pasado, ¿no? Más o menos por esta altura, revistas, presentó uno de sus grupos, de sus compañeros, presentó una revista bien interesante, donde proponían los investigadores una tabla, ¿no? Para puntuar la posibilidad de nefropatía diabética o de nefropatía por diabetes, ¿no? Y el riesgo por consecuencia, ¿no? En un paciente diabético en general. ¿Quiénes tenían mayor riesgo de hacer nefropatía o era muy sugestivo de ser nefropatía en un diabético? Y le ponían un puntaje determinado, ¿no? Y yendo a factores de riesgo, retinopatía diabética, isquemia crónica de miembros inferiores, si se les aplicaba insulina o no, si tenían proteinuria de rango nefrótica o no, la evolución de la diabetes, si tenía 10 años o no, si tenían sobrepeso o no, y sobre todo hematuria o no. Entonces, se añadía fundamentalmente en favor de plantear nefropatía diabética de un diabético o que haga riesgo de nefropatía diabética
aquellos que tenían retinopatía, como pueden ver, el mayor porcentaje es 3.5 le daban. Si tenía isquemia de miembros inferiores, aquellos pacientes que tienen el famoso pie diabético, 0.5, ¿no? Y uno le daba, por ejemplo, si les aplicaba insulina, uno si tenían proteinuria ya nefrótica, o uno si tenía una evolución de una diabetes de más de 10 años. Y al contrario, era un factor negativo si había obesidad, y sobre todo, menos de 3.5 si había hematuria más de 10 hematíes por campo, lo cual hacía que los pacientes, vuelvo a repetir, los pacientes con nefropatía diabética que tengan hematuria, ¿no? Cilindros hemáticos, dismorfismo glomerular, ¿no? Y en un paciente diabético, ¿no? Y tenga nefropatía de algún grado, probablemente aleja el diagnóstico, porque eso va en contra, ¿no? Una glomerulopatía con hematuria, un síndrome nefrítico, por ejemplo, no es típico de una nefropatía diabética. Entonces esa nefropatía debe estar apareciendo por otra razón en ese paciente diabético. Por eso es que le da un puntaje negativo, ¿no?, al respecto. Y se encontró también que el factor obesidad, a pesar que va muy ligado a la diabetes y todo ello, también, de modo interesante, encontraban que la obesidad es un factor que hace que podría propender a tener menos posibilidad de hacer nefropatía diabética. Y los otros, sí, ¿no? Son factores positivos que le dan puntaje para elevar el riesgo y la posibilidad. Biopsia renal en diabetes. ¿Se hace la mayor parte de los pacientes con nefropatía diabética biopsia renal? La respuesta es no. No se hacen. Uno asume hasta demostrar lo contrario, literalmente, como la frase dice, ¿no?, demostrar lo contrario, que esa nefropatía en ese paciente diabético no es por diabetes. ¿Quiénes sí se hace biopsia renal? Todos los que hay dudas que esa nefropatía se da por diabetes, ¿no? Donde la prevalencia es solamente del 10%, o sea, de cada 10 pacientes diabéticos que hacen nefropatía, 9 son por nefropatía diabética y uno solo no lo es. ¿Quiénes se hace biopsia? Aquellos diabéticos de corta duración, que ya hemos dicho, los que tienen sospecha de enfermedad autoinmune, ya pues no, un diabético tiene todo el derecho a tener dolores articulares, fiebre, no, es otra cosa, una vasculitis, ¿sabe Dios qué cosa? Un rash, qué sé yo. La que ustedes le hacen fondo de ojo pasa por el oftalmólogo y dice que no es retinopatía, o es poco o es nada, también, y tiene nefropatía, ese se hace biopsia. El que en un seguimiento urinario cualquiera, como se hace en la evaluación de los pacientes diabéticos, encuentran cilindros hemáticos, ahí sí. Y aquellos que tienen historia familiar de enfermedad renal no diabética. Claro, a veces hay pacientes familiares, o papá o mamá, o hermanos, se están dializando, doctor. Ah, ya. ¿Es diabético? No, no es diabético. Sin embargo, se está dializando el hermano, se está dializando el primo. No, eso debe ser por otra enfermedad renal heredofamiliar que no sea diabetes. ¿Puede estar produciendo diabetes? Por supuesto que sí. ¿Y yo la tendré como diabético? Puede ser, ¿no? Entonces, para desentrañar el misterio, habrá que hacerle biopsia renal. Entonces, son todas las condiciones donde está indicada biopsia renal en diabetes. Y de esos pacientes, de ese 1 paciente, o de 100 pacientes, 10 pacientes que no hacen con nefropatía diabética, de ese 100% de diabéticos, 10 no hacen nefropatía. ¿Cuál era la causa más frecuente? Bueno, acá hay una lista de causas, ¿no?, que por lejos la más clara es la nefropatía IgA. Las glomerulopatías son el 52%, pero de ellas particularmente destaca la IgA y después viene el resto con un número variable, ¿no?, que son causas de nefropatía no diabética en un paciente diabético. Bien, ya para terminar y ya se despierten y no sigan durmiendo, ¿no? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Bien, el tratamiento en la diabetes, en la enfermedad diabética, sigue mucho los lineamientos de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y casi es la base, y los mejores estudios de enfermedad renal crónica se han hecho basados en la diabetes, especialmente por la frecuencia. Y son casi extrapolables
Hay un tratamiento no farmacológico, que son los estilos de vida, que ya ustedes saben ya en extenso mejor que yo cómo se tiene que manejar un diabético, ¿no? Las dietas, las famosas dietas, ¿no? Para la diabetes, que más o menos deben tener un promedio entre 30 a 35 kilocalorías, pero de carbohidratos básicamente complejos, ¿no? Es decir, fibras, ricos en cereales, básicamente en cereales integrales, fibras, frutas, vegetales, ¿no? Nada de azúcares refinadas o harinas refinadas, ¿no? Una ingesta de sodio baja, ¿no? Entre 1.5 a 2 gramos al día, ¿no? Y el consumo de las proteínas debe ser restringido un poco, ¿no? De tal manera que la dieta normal es de 1 gramo, perdón, de proteína por kilo al día, ¿no? Acá es de 0.8. Porque ya si ustedes están haciendo el diagnóstico de nefropatía diabética con microalbuminuria y saben muy bien que las proteínas son túbulotóxicas, favorecen la microalbuminuria, pues hay que restringir un poco la dieta en proteínas, un poquito menos. Pero se va a desnutrir el paciente, ese es el gran dilema, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí viene el arte de qué proteína le doy o no le doy. Le dan proteínas de alto valor biológico, ¿no? Generalmente proteínas de pescado, carnes blancas como de ave, ¿no? O de pavo, ¿no? O proteínas de origen vegetal, ¿no? Menestras, ¿no? Las proteínas rojas son como un balazo para el riñón, generalmente. Entonces, así que adiós parrilla o eso va a ser muy, muy, muy espaciado, ¿no? Entonces, y no deben superar. Cuando el paciente está en diálisis, recién pueden dar un poco más de 1 gramo, 1.2, porque hay que considerar que la diálisis es un proceso de alto metabolismo, de alto catabolismo. Entonces se desnutre el paciente si hay que darle un poquito más de la cuenta, pero cuando está ya en diálisis. La actividad física, bueno, ¿sí? Ha demostrado sus efectos, ¿no?, favorables en la fisiología, ¿no? Modula bien la inflamación, activa bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona, menos estrés oxidativo, todo eso lo quiere. La actividad física, nada de tabaco, ya saben, y el control del peso también es importante, ¿no? Obesidad, ¿no? Ocasiona cambios en la estructura y la fisiología renal, ¿no? Hay glomerulomegalia, los glómerulos, así como uno se empieza a ganar peso, se vuelve gordito, el glomérulo también se vuelve gordito. Hay hay reproducción del mesangio, esclerosis y anormalidades de podocitos, y puede llegar a la glomerulosclerosis también focal segmentaria. Recuerden cuando hablamos, ¿no?, de glomerulopatías y glomerulosclerosis focal segmentaria, había una población que eran de obesos, ¿no? Son más propensos a este problema. El otro tema es el control de la presión arterial, donde ya hemos dicho, ¿no?, y cada rato lo paramos repitiendo, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es esencial para el manejo de la enfermedad renal diabética, ¿no? Bloquearlo, ¿no?, en la enfermedad renal diabética es un factor independiente que ejerce un efecto sobre la presión arterial, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Al ustedes al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, están bajando la presión intraglomerular, ¿no? Una de las estrellas de la alteración de los factores hemodinámicos que produce, ¿no?, la nefropatía diabética. Entonces, eso va a conducir a que se va a mejorar la filtración, ¿no?, y va a haber menos albuminuria. Entonces hay un efecto lesivo. Además que hay que recordar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona favorece a la hiperplasia mesangial, ¿no? Es un medicamento o es una sustancia que actúa sobre el DNA de las células, en este caso del mesangio. Entonces bloquearlo inhibe su proliferación, ¿no? Debido a la reducción de albuminuria se asocia una progresión más lenta de la enfermedad renal diabética y mejores resultados cardiovasculares. Entonces eso lo va a ver. El objetivo es mejorar esa microalbuminuria, si es posible normalizarla. Entonces, estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona además mejoran el estrés oxidativo, la inflamación y mitosis y fibrosis producido por la angiotensina. Ese estudio, que también no lo habrán escuchado en el anterior capítulo, el famoso UKPDS, ¿no?, el estudio, ¿no?, de las complicaciones, el estudio de las complicaciones prospectivas de la diabetes, evidenció
una disminución del riesgo de complicaciones microvasculares cuando a estos pacientes se les regulaba la presión, menos de 150 sobre 80, ¿no? En comparación a algunos pacientes que tenían 180. Se encontró que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de presión arterial había un incremento en el 15% del riesgo de enfermedad renal crónica en el grado 3. O sea, controlar la presión si están hipertensos también es importante impacto sobre evitar el progreso de la enfermedad renal. De tal manera que el tratamiento de elección para esta situación son los inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, ¿no? Entonces, estos medicamentos, los inhibidores ECA o los bloqueadores del ARA2 tienen dos finalidades. Mejorar la presión arterial, pero independiente de la presión arterial, si son pacientes normotensos, hay que dar esto para inhibir en los pacientes con diabetes y nefropatía en marcha, inhibir la microalbuminuria. Pero hay que tener mucho cuidado, porque de base estos inhibidores ECA, bloqueadores de angiotensina 2, son antihipertensivos, o sea, son hipotensores. Si ustedes lo dan con dosis de la presión, ¿no?, alta, ¿no?, las dosis que ustedes les han enseñado en cardiología, ¿no?, pueden tirarse abajo la presión arterial y por tanto el flujo renal disminuir y van a ocasionar una injuria renal aguda, un AQI. Entonces tienen que empezarse por dosis pequeñas, ¿no? Si ustedes dicen, doy 10 miligramos en la mañana y noche, estos pacientes hay que darle 2.5 mañana y noche y testear la presión. De tal manera que el objetivo no solamente es disminuir la microalbuminuria, sino el objetivo es no bajar la presión arterial mucho. Entonces ahí viene lo que es el arte de la medicina. Las dos cosas tienen que ir de manifiesto para manejar bien. Recuerden el famoso dicho hipocrático, ¿no? Antes que curar, no hacer daño, pues, ¿no? Y muchas veces con los fármacos hacemos daño cuando vamos con todo y no sopesamos los riesgos y beneficios que tiene. La hiperglicemia, así como en la diabetes, ustedes saben mejor que yo, ¿no?, porque viene en el capítulo, ¿no?, todo lo que hay que hacerse para controlar la hiperglicemia. La hiperglicemia per se mismo, ¿no?, tiene un efecto nocivo sobre el riñón. Entonces, en estudios, por ejemplo, el estudio Advance demostró que el control intensivo de la glucosa puede reducir el desarrollo de microalbuminuria y de macroalbuminuria, ¿no? Entonces, la meta, ya les han dicho, los pacientes diabéticos debe ser una hemoglobina glicosídica alrededor del 7%. Para eso, ¿qué utilizo? Bueno, además de los estilos de vida, el tratamiento farmacológico, si no es suficiente, metformina, ¿no? Atenúa, ¿no?, el desarrollo de enfermedad renal diabética, interviniendo sobre mecanismos inflamatorios, sobre el exceso oxidativo y sobre la fibrosis. En los ensayos clínicos se ha demostrado que su uso está asociado a una disminución en la mortalidad de la enfermedad cardiovascular y la progresión de enfermedad renal crónica. Pero ojo, ¿se le da a todos los pacientes renales metformina? No. No se recomienda su uso en enfermedad renal crónica avanzada, debido a que se ha observado un aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes. Aquella renal crónica avanzada, aquellos que tienen menos de 30 mililitros por minuto por metro, 73 metros cuadrados de superficie corporal de depuración de creatinina. Menos de 30% no den metformina, al contrario, es nocivo. Entonces se supone que es para primeras etapas para desarrollar. Bien. ¿Qué otro fármaco utilizamos? Sí, en los últimos 5 años, ¿no? Irrumpió, ¿no?, en la escena farmacológica terapéutica estos medicamentos, los SGLT2, para controlar la hiperglicemia. Bueno, ese fue su origen, ¿no? ¿Vieron estos fármacos? Estos fármacos favorecen la glucosuria y por tanto favorece la eliminación de azúcar y con eso va a bajar la glucosa en un paciente. Bueno, un principio elemental, un procedimiento elemental, sí. Pero ¿qué se vio? Ustedes ya lo vieron en cardiología. Los pacientes diabéticos que tomaban este fármaco que eliminaba la glucosa y con eso bajaba la glucosa, tenían mejor perfil cardiovascular. Respondía mejor, ¿por qué? Porque el sodio también se eliminaba, se bloqueaba.
Y por tanto, todo el exceso de sodio también tiene un efecto lesivo sobre el corazón. Y veían que mejoraban los cardiópatas, que hay muchos pacientes que eran diabéticos, cardiópatas. Y mejoraban todas las variables cardiológicas de función cardiovascular del paciente. Excelente para insuficiencia cardíaca. Ustedes creo que han llevado el curso de cardiología y la clase de insuficiencia cardíaca, teniendo que uno de los fármacos en el tratamiento, una de las estrellas del tratamiento de insuficiencia cardíaca, son los inhibidores de los SGLT2, ¿no? Bueno, asimismo también tuvo un impacto importante en nefrología, en la parte renal, ¿no? Al prevenir la reabsorción de glucosa filtrada del túbulo contorneado visual, ¿no?, el cual desencadena glucosuria, al disminuir la glicemia, también se encontraba que esta disminución del sodio en la mácula densa del túbulo contorneado distal, que activaba la retroalimentación túbulo-glomerular, produciendo vasoconstricción de la arteria aferente, y con eso una disminución en la presión glomerular, al actuar aquí, ese era un poco el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. Entonces, por eso era pertinente hablar, ¿no?, que en la fisiopatología, ¿no?, la retroalimentación túbulo glomerular era parte de la génesis de la nefropatía diabética. Bloqueando esta retroalimentación, ¿sí?, tenía un efecto nefroprotector, y estos medicamentos actúan ahí. Por eso que ahora se le llama nefroprotectores. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la enfermedad renal crónica, pero en pacientes que estaban desarrollando alguna forma de compromiso renal, los protegía y los liberaba. Con eso, esto tiene un impacto directo sobre la enfermedad cardiovascular, ¿no?, en pacientes diabéticos, y por tanto esa famosa asociación de enfermedad renal y complicaciones cardiovasculares también disminuida, independiente del efecto hipoglicemiante. Y de ahí surgieron varios estudios, el Credence, para cada uno de esos representantes, la canaglifosina, demostró que había una disminución en el deterioro de la filtración glomerular y por ende la mortalidad de enfermedad renal crónica, ¿no?, en diabetes tipo 2, con mejorías en los resultados o los desenlaces, ¿no? Los mismos estudios con dapaglifosina, otro de los representantes, se le conoce glifosinas, ¿no?, o inhibidores de SGLT2, ¿no? La que más manejamos, la más popular en el Perú, es la dapaglifosina, ¿no? Ya lo estamos utilizando como si fuera paracetamol, ya frecuentemente. Entonces, más estudios avalan eso, ¿no?, en control de hipoglicemia con SGLT2, ¿no?, a través de metaanálisis, ¿no? Miren, y estos son no de hace 20 años, desde 2020, a través de revisiones sistemáticas, la canaglifosina, la empaglifosina y la dapaglifosina son los clásicos 3 glifosinas representantes de este grupo, han demostrado su prevención cardiovascular, insuficiencia cardíaca y nefroprotectores en enfermedad renal diabética, ¿no? Y miren, esto ya, mira, este es del 2022, hace 3 años, ¿no? Ya esto va modificándose, miren cómo van mejorando los estudios, por eso la importancia de la revista de revistas. Ustedes ya tienen de alumnos, tienen que estar viendo ya no libros casi, ¿no? Los libros son un parámetro, ¿no? En fin, ¿no? Harrison, ¿no?, aunque pueda estar diciendo una herejía, ¿no?, como va a cuestionar al Harrison, doctor, o al Cecil, o al Farrera, ¿no? Son tratados que en general orientan. Pero si ustedes quieren estar informados con la última noticia actualmente, tienen que a leer revistas, ¿no? Y esto publica en las revistas. Y hay revistas del 2024, me olvidé de ponerla, 25, que, bueno, había un cierto temor por las glifosinas a proscribirlas. Proscribir significa evitar su indicación cuando tenían depuración menos del 25%. Se dice ahora que pueden ser dadas con toda seguridad prácticamente en cualquier paciente con enfermedad renal, independiente de su gravedad. O sea, se puede dar dapaglifosina hacia un paciente que está en diálisis o que está prediálisis, pero está en depuración 10%, se puede dar con seguridad. Otro grupo de fármacos que también es súper conocido por ustedes son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, los GLP-1, o los agonistas del GLP-1, ¿no? Bajo el principio que, ¿no?, las hormonas incretinas normalmente existen, ¿no?, en la luz intestinal, ¿no?, estimulan la secreción de insulina al bocado que uno está ingiriendo en ese momento, pasa a su tubo digestivo,
ya lo reconoce el enterocito, ya está produciendo estas sustancias incretinas, estimula la secreción de insulina como respuesta a los alimentos y sus análogos para tratar diabetes tipo 2, ¿no? Y se ha encontrado también en estudios los resultados a nivel renal. El uso de estos medicamentos reducen también un 17%, ¿no? El porcentaje de macroalbuminuria en un metaanálisis. O sea, revierten, ¿no?, albuminuria, cualquiera sea el nivel, utilizando estos fármacos. Actualmente se recomienda, como se sabe, en diabetes tipo 2, ¿no? De esto le deben hablar mañana, tarde y noche, ¿no? Son las estrellas hoy por hoy del manejo de diabetes, ¿no? Y obviamente también están tomando protagonismo en la obesidad, ¿no? El paciente diabético tipo 2 que no consiga las metas con control glicémico o persistan con albuminuria pese al manejo de primera línea, que siempre será con metformina y SLGT2. Ahí es su lugar, ¿no? Y también a nivel renal diabético. Y finalmente, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroides, ¿no? Estos medicamentos ingresaron en los últimos 3-4 años, pero con un boom, y también tienen resultados muy, pero muy buenos. El representante de ellos es el finerenone, que reduce la progresión y falla renal en pacientes renales diabéticos, ¿no? Bajo el principio de que hay que antagonizar a la aldosterona. Y ustedes saben que la aldosterona es el paso final del sistema renina, leucemina, aldosterona. Hay que antagonizar la aldosterona y lo hace muy bien. Y esto está respaldado por algunos estudios, bueno, ponen nombres medio impactantes, que son acrónimos, ¿no? Fidelity, ¿no? Finerenone, enfermedad renal crónica en diabéticos, Fidelio, bueno, todos estos están respaldados por estudios últimos del 2022, ¿no? De tal manera, y ya para terminar, que se habla, ¿no?, que así como en la diabetes, ¿no?, particularmente en este espectro, que la enfermedad renal diabética, también se habla mucho de la insuficiencia cardíaca, de los 4 fantásticos, ¿no? La era de los 4 pilares, algunos llaman 4 fantásticos, por ponerle pues un apelativo a qué, a estos 4 medicamentos, ¿no?, que prácticamente son los que, y esto es lo mismo para enfermedad renal crónica, que gobiernan o gobernarán prácticamente el arsenal terapéutico de los mismos, ¿no? Acá básicamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores del SGT2, los de cotransportador de sodio-glucosa, ¿no?, los agonistas de los GLP-1 y el último que hemos tratado, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En este año, en 2025, están viendo en esta parte los inhibidores de la producción de aldosterona, que parece que también está irrumpiendo con muy buenos resultados en resultados de ensayos clínicos, ¿no?, preliminares, ¿no?, y que probablemente en 2-3 años van a estar acá, probablemente en este lado, compartiendo ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, en general, ese es un poco el enfoque, ¿no?, de una nefropatía diabética, de lo que hay hoy por hoy, y que creo que ustedes tienen derecho a saberlo, ¿no?, porque la medicina continuamente avanza, y por eso que hacemos las revistas para que precisamente traigan ustedes también lo último, vayan acostumbrándose a ver lo último en artículos originales, artículos de investigación, de qué se está tratando, en particular en enfermedades comunes, como en este caso la diabetes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, ya para que vayan a dormir, ya ahora sí, con toda autoridad, y no estén durmiendo pues, descaradamente en plena clase, pues, ¿no? Ojalá fuera por estudiar, ¿no? Yo dudo que sea por estudiar, no, que ya estoy estudiando para el examen, ¿no? No se lo creo de nadie. Pues como comúnmente se dice, ¿no? La vaca, en este caso el toro, nunca se ha olvidado de que fue ternera alguna vez, ¿no? No sé, pues, ¿no? Porque fui alumno alguna vez. Ustedes van a estudiar faltando 2 días, ¿no? Ahí recién. Ustedes tienen sueño por otra cosa, pues. Bien, ¿una pregunta? Dentro de los medicamentos pueden encontrar la eplerenona. ¿La qué? La eplerenona. A ver, ¿qué es la eplerenona? Es un inhibidor de la aldosterona, pero como ¿De inhibidor de la aldosterona?
Sí, a ese se le llama, pues, inhibidores en la síntesis. Inclusive está la espironolactona. La espironolactona ya la pueden incluir. El detalle es que si la espironolactona no se da en enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Menos del 30%, o avanzada, ¿no? Pero toda intervención sobre la aldosterona, ya sea en su síntesis o bloqueando su efecto sobre su receptor, tiene luz verde. Así es. ¿Es diferente dosis y otras enfermedades como la disfunción cardíaca? ¿Perdón? ¿Es diferente dosis y otras enfermedades? ¿A cuál te refieres? Como la insuficiencia cardíaca. No, ¿a qué fármaco te refieres? La espironolactona, la pioronal. No, más o menos van por la misma dosis. Todo depende de cómo esté la presión arterial, pues. Con tal que no te baje mucho la presión arterial, tiene luz verde. Y como vuelvo a enfatizar, en la aldosterona sí interesa saber cuál es la filtración ocular. Casi todos estos fármacos se están siendo dados independientes de la depuración de creatinina, sin problema. Salvo la metformina, que es con lo que primero se empieza. La metformina sí está proscrita por debajo de 30. Digamos. Bien, ¿hay algo más? ¿No hay nada más? ¿Sí?